sobre las montañas de Jalisco escondía un secreto mortal. Mientras México despertaba, una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta operaba en las sombras. El Cártel Jalisco Nueva Generación no era solo un grupo de sicarios armados. Era un ejército paralelo con tecnología militar que rivalizaba con fuerzas gubernamentales. Durante años, el CJNG había expandido su imperio bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera, el Mencho, un hombre cuya arrogancia solo era igualada por su brutalidad. Sus dominios se extendían por todo México como una metástasis imparable. Pero el viernes que cambiaría todo, el rugido de helicópteros artillados rompió la tranquilidad montañosa. Lo que siguió fue un operativo quirúrgico sin precedentes. Aviones militares, vehículos blindados y un arsenal completo valorado en 200 millones de pesos incautados en horas. Todos estos artículos cateados pertenecían a uno de los narcos más peligrosos del mundo, Nemesio Oseguera, el Mencho. El mensaje era claro: ningún cártel, por poderoso que sea, es intocable. Omar García Harfuch no es un funcionario común dentro del aparato de seguridad mexicano. Su nombre, ahora sinónimo de estrategia e inteligencia, fue forjado en el fuego cruzado de la guerra contra el narcotráfico. Pero lo que realmente definiría su carrera no fueron los ascensos o las medallas, sino el amanecer del 26 de junio de 2020, cuando el CJNG intentó borrarlo del mapa. Aquel día, la tranquilidad del exclusivo barrio del Paseo de la Reforma se quebró con el estruendo de más de 400 disparos. 28 sicarios armados hasta los dientes emboscaron la camioneta de Harfuch. En cuestión de segundos, su escolta yacía abatida y él, con 3 impactos de bala, miraba a la muerte a los ojos mientras susurraba un mensaje a su equipo. Fue el CJNG. No voy a descansar hasta acabar con ellos. Lo que el cártel no calculó fue que habían creado a su némesis más formidable. Harfuch sobrevivió contra todo pronóstico, y desde su cama de hospital juró que cada miembro del CJNG sentiría el peso de la justicia. No era solo una promesa vacía, era una declaración de guerra personal. Cuando atacas a un hombre como Harfuch y fallas, has firmado tu sentencia de muerte, explica un exagente de inteligencia bajo condición de anonimato. Él no es un burócrata que se esconde tras un escritorio. Es un estratega que conoce el terreno, que entiende cómo piensan los capos, y lo más importante, que no tiene miedo de ensuciarse las manos. Durante los meses siguientes, Harfuch reconstruyó su cuerpo mientras diseñaba minuciosamente un plan para desmantelar al CJNG. No sería un ataque frontal y espectacular como los que acostumbraba el gobierno mexicano. Sería una operación silenciosa, paciente y letal. La estrategia era clara: identificar las arterias financieras del cártel, infiltrar sus círculos de confianza y, lo más crucial, localizar su infraestructura militar. Sabía que el Mencho no era solo un narcotraficante, era un estratega militar que había convertido su organización en un ejército privado con equipamiento que rivalizaba con fuerzas oficiales. Lo que muchos no entienden es que estos cárteles ya no son pandillas callejeras, explica Harfuch en una de sus raras entrevistas. Son corporaciones criminales con departamentos especializados. Tienen su división de inteligencia, su sección de operaciones especiales, su rama financiera. Para vencerlos, hay que ser más inteligentes, más pacientes y, sobre todo, más precisos. Cada día, mientras el Mencho se creía intocable en sus montañas, Harfuch tejía una red de información cada vez más estrecha a su alrededor.
Drones de vigilancia monitoreaban sus movimientos, informantes infiltraban sus filas y poco a poco, cada pieza del rompecabezas encontraba su lugar. La cacería no era solo por justicia, era por supervivencia. Harfuch sabía que el CJNG intentaría asesinarlo nuevamente. La única forma de detenerlos era golpearlos primero, y donde más les doliera, su orgullo militar y su capacidad operativa. Bajo el manto de la noche jalisciense, lo que los habitantes locales creían ser fincas privadas o ranchos aislados, escondían una realidad escalofriante. El CJNG había construido a plena vista una red de bases operativas que rivalizaba con instalaciones militares oficiales. Lo que encontramos desafía la imaginación, confiesa un comandante de operaciones especiales que participó en el operativo. No estábamos enfrentando a simples narcotraficantes. Era como infiltrarse en la base de un ejército extranjero en territorio nacional. Los aviones incautados no eran simples avionetas de carga. Se trataba de aeronaves militares modificadas, equipadas con tecnología de punta para evadir radares y transportar toneladas de cocaína a través de fronteras internacionales. Cada una de estas aeronaves podía transportar lo equivalente a 10 camiones terrestres, convirtiendo los cielos en autopistas invisibles para el tráfico de drogas. Pero el verdadero terror sobre ruedas eran sus vehículos blindados. Camionetas convertidas en fortalezas móviles, capaces de resistir el impacto de armas de alto calibre y diseñadas específicamente para enfrentamientos urbanos. Estos monstruos de acero, como los llamaban los propios sicarios, podían atravesar retenes policiales como si fueran de papel. El arsenal incautado revelaba la verdadera naturaleza del CJNG. Rifles Barrett calibre .50 capaces de atravesar blindajes y derribar helicópteros. Ametralladoras antiaéreas que podrían mantener a raya a cualquier fuerza aérea. Y cientos de AK-47 y AR-15 modificados para disparar en modo automático. Un despliegue de potencia de fuego que haría palidecer a ejércitos de naciones pequeñas. El CJNG había cruzado una línea invisible, explica un analista en seguridad nacional. Ya no operaban como criminales tradicionales. Habían establecido un estado paralelo con capacidad militar para desafiar frontalmente al gobierno. Es la evolución natural del narcotráfico mexicano, de contrabandistas a señores de la guerra. Esta infraestructura militar no servía solo para proteger sus cargamentos de droga. Era una herramienta de terror psicológico. Cuando un convoy de vehículos blindados del CJNG entraba en un pueblo, el mensaje era claro. Ni la policía local ni el ejército podían proteger a la población. El cártel era la única autoridad real. Sin embargo, toda esta maquinaria bélica escondía una vulnerabilidad fundamental: arrogancia. El Mencho había construido un imperio tan vasto que comenzó a creerse verdaderamente intocable. Sus bases operativas, aunque formidables, ya no se ocultaban con el mismo cuidado de antes. Su flota aérea volaba con impunidad, confiada en que nadie se atrevería a interceptarla. Esta soberbia sería su talón de Aquiles. Mientras los drones de Harfuch fotografiaban cada rincón de sus instalaciones, el CJNG seguía expandiéndose, ignorante de que estaba exponiendo cada vez más su infraestructura a ojos vigilantes. El dinero que fluía como ríos de las operaciones internacionales del cártel había creado una falsa sensación de invulnerabilidad. Pero como todo imperio construido sobre el miedo y la violencia, sus cimientos comenzaban a mostrar grietas bajo la superficie reluciente de poder militar. En los centros de inteligencia de la Ciudad de México, lejos del fragor de los enfrentamientos callejeros, una batalla silenciosa tomaba forma. Durante meses, equipos de analistas descifraban patrones de movimiento, interceptaban comunicaciones encriptadas y construían un mapa digital del imperio del CJNG. No era una operación improvisada, sino una cirugía meticulosamente planeada. La inteligencia es como armar un rompecabezas en la oscuridad, explica un oficial que participó en la planificación. Cada pieza de información, por insignificante que parezca, puede ser la clave para desentrañar toda la operación criminal.
Drones de vigilancia sobrevolaban las zonas montañosas de Jalisco a altitudes que los hacían prácticamente indetectables. Estos ojos electrónicos captaban movimientos de vehículos, patrones de guardia y, crucialmente, la ubicación exacta de los aviones militares modificados. Cada imagen era analizada minuciosamente, contrastada con informes de inteligencia terrestre y añadida al expediente operativo. Simultáneamente, la red de informantes infiltrados en las filas del cártel enviaba datos vitales: horarios de rotación de guardias, protocolos de seguridad y, lo más valioso, la ubicación de documentos financieros. Esta red humana de inteligencia se había construido pacientemente, colocando peones estratégicos en la estructura del CJNG. La tecnología jugó un papel determinante. Sistemas de interceptación de comunicaciones capturaban conversaciones entre mandos medios, revelando inconscientemente detalles operativos críticos. Análisis de datos masivos identificaban patrones en transacciones financieras sospechosas, mapeando la red económica que sustentaba el imperio criminal. Ya no estamos en la época en que los narcos enterraban el dinero en el desierto, señala un especialista en delitos financieros. Ahora operan como multinacionales, con inversiones diversificadas y estructuras corporativas complejas. Seguir el dinero es tan importante como seguir las armas. El factor sorpresa sería determinante. Las operaciones previas contra el CJNG habían fracasado precisamente porque el cártel recibía advertencias anticipadas a través de funcionarios corruptos. Esta vez, el círculo de conocimiento se mantuvo herméticamente sellado. Solo un puñado de oficiales de alto rango conocía todos los detalles del operativo. Mientras tanto, un plan de contingencia se desplegaba silenciosamente. Rutas de escape potenciales fueron identificadas y bloqueadas estratégicamente. Helicópteros Black Hawk se estacionaron en bases militares cercanas, listos para responder en minutos. Equipos de fuerzas especiales practicaban el asalto en maquetas construidas según la inteligencia recopilada. La cuenta regresiva había comenzado. Cada día, el cerco se estrechaba más alrededor del bastión del cártel. Los analistas notaron un patrón crucial. Los fines de semana, la vigilancia en la base disminuía ligeramente. Los sicarios, confiados en su impunidad, bajaban la guardia. Fue entonces cuando Omar García Harfuch, observando el tablero de operaciones, señaló una fecha en el calendario. Aquí, este es el momento. El viernes llegaría con aparente normalidad para el CJNG, pero traería consigo una tormenta que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. El plan estaba completo, un asalto coordinado por aire y tierra, con precisión quirúrgica. No se buscaba un enfrentamiento prolongado, sino un golpe contundente y rápido que desmantelara la infraestructura antes de que pudieran reaccionar. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar el momento exacto para cerrarla. La calma que precedió al operativo era casi palpable. En las primeras horas de aquel viernes, mientras los habitantes de las localidades cercanas despertaban para iniciar sus rutinas, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia reciente de México. A las 5:43 de la mañana, el silencio montañoso de Jalisco se quebró con el rugido lejano de motores. No era un sonido cualquiera. Era la sinfonía inconfundible de helicópteros Black Hawk, artillados aproximándose a baja altura, serpenteando entre cañones para evadir posibles sistemas de alerta temprana del cártel. Cuando escuchas ese sonido, sabes que no hay vuelta atrás, recuerda un miembro de las fuerzas especiales que participó en el operativo. Estás entrando al territorio más peligroso del país, enfrentando a hombres que prefieren morir antes que rendirse. La primera fase del operativo fue ejecutada con precisión militar. Francotiradores de élite, descendiendo en cuerdas desde los helicópteros, neutralizaron silenciosamente a los vigías apostados en las torres de vigilancia. Fue tan meticuloso que el resto de la seguridad del complejo no advirtió que su primera línea de defensa había caído. Mientras tanto, drones tácticos sobrevolaban el perímetro,
transmitiendo en tiempo real la posición exacta de cada sicario y vehículo. Esta superioridad informativa permitió que los equipos terrestres, que se aproximaban en vehículos blindados por rutas secundarias, conocieran el escenario con precisión quirúrgica antes de su llegada. El factor sorpresa funcionó a la perfección. Cuando los sicarios del CJNG finalmente advirtieron que estaban bajo ataque, ya era demasiado tarde. Los helicópteros artillados habían establecido un perímetro de control aéreo, cerrando cualquier posibilidad de escape por aire. Las unidades terrestres habían bloqueado estratégicamente las rutas de evacuación, convirtiendo el complejo en una ratonera de concreto y acero. Lo que siguió no fue un enfrentamiento tradicional, explica un analista militar. Fue una demostración de superioridad táctica aplastante. El CJNG, acostumbrado a ser el depredador, se encontró de pronto en el papel de presa acorralada. Los sicarios intentaron organizar una defensa desesperada. Corrieron hacia los vehículos blindados que tantas veces habían utilizado para sembrar el terror, pero descubrieron que estos colosos de acero se convertían en ataúdes metálicos bajo el fuego preciso de los helicópteros. Las ametralladoras que habían instalado para repeler asaltos terrestres resultaron inútiles contra un enemigo que atacaba coordinadamente desde múltiples frentes. En menos de 40 minutos, la resistencia organizada se había desmoronado. Los equipos de asalto avanzaban metódicamente, asegurando cada edificio, cada hangar, cada búnker subterráneo. Lo que encontraron superó todas las expectativas. En los hangares camuflados, ocultos bajo techos retráctiles de vegetación artificial, descubrieron la flota aérea del CJNG, aviones militares modificados con compartimentos secretos, tanques de combustible extendidos y sistemas de navegación capaces de evadir radares. Cada aeronave representaba una inversión millonaria y una capacidad logística inigualable para el transporte de droga. No estábamos ante simples narcotraficantes, comenta un oficial de inteligencia. Esto era una verdadera fuerza aérea paralela, con capacidades que rivalizaban con las de algunos países pequeños. El parque vehicular incautado era igualmente impresionante. Docenas de camionetas blindadas con placas de acero capaces de resistir impactos de armas de alto calibre, vidrios polarizados a prueba de balas y sistemas de comunicación encriptados. Cada vehículo estaba personalizado para diferentes escenarios tácticos: asalto urbano, escolta de cargamentos, intimidación de poblaciones. Pero el verdadero tesoro de inteligencia apareció en las oficinas centrales del complejo. Mientras los equipos tácticos aseguraban el área, los analistas financieros descubrieron cajas fuertes digitales con información que valía más que cualquier cargamento de droga. Registros detallados de transacciones internacionales, nombres de empresarios corruptos, cuentas bancarias en paraísos fiscales y, crucialmente, un organigrama completo de la red de colaboradores del CJNG en instituciones gubernamentales. En el narcotráfico moderno, la información es el activo más valioso, explica un experto en delitos financieros. Estos documentos nos permiten seguir el dinero hasta sus últimas ramificaciones, desmantelando no solo la estructura militar del cártel, sino también su imperio económico. Al amanecer, cuando los helicópteros regresaban a sus bases, el saldo era contundente. Más de 200 millones de pesos en equipamiento militar incautado, docenas de sicarios capturados y, lo más importante, un golpe demoledor a la infraestructura operativa y financiera del cártel más temido de México. Omar García Harfuch contemplaba las imágenes del operativo desde el centro de comando. La promesa silenciosa que había hecho desde su cama de hospital comenzaba a cumplirse. El mensaje era claro. Ni siquiera el CJNG, con todo su poder y arrogancia, estaba por encima de la ley. El eco de los disparos se disipó con la luz del amanecer, pero las secuelas del operativo apenas comenzaban. La caída de la base del cártel Jalisco Nueva Generación fue un golpe que resonó mucho más allá de las montañas de Jalisco. Los habitantes de la zona despertaron con una mezcla de alivio y temor. El cártel había perdido, pero nadie dudaba que intentaría recuperar su territorio.
En cuestión de horas, la noticia recorrió el país. Las imágenes de los aviones incautados, los vehículos blindados y el arsenal de guerra decomisado mostraban la magnitud del poder que el cártel había acumulado. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades era la información encontrada, una red financiera que conectaba a empresarios, políticos y operadores clave con el crimen organizado. Mientras el gobierno celebraba el golpe, dentro del cártel se desató el caos. La organización que alguna vez se creyó invulnerable ahora estaba debilitada. La detención de operadores estratégicos dejó un vacío en su estructura y los grupos rivales no tardaron en notar la oportunidad. En territorios antes controlados con puño de hierro, comenzaron a surgir disputas internas y nuevos enfrentamientos. A nivel internacional, el golpe también tuvo repercusiones. Agencias de seguridad en Estados Unidos y Europa pidieron acceso a los documentos incautados, convencidas de que podían revelar conexiones con redes de lavado de dinero y tráfico de armas a nivel global. En un pequeño pueblo cercano a la base desmantelada, una anciana barría el polvo de su entrada. Durante años, había visto pasar convoyes de hombres armados, había escuchado disparos en la madrugada y había aprendido a no hacer preguntas. Ahora, el silencio le parecía aún más aterrador. El golpe contra el CJNG demostró que el gobierno podía golpear donde más dolía, pero ¿era suficiente? La historia había demostrado que los cárteles caían y resurgían, como serpientes que mudaban de piel. Quizás la verdadera guerra no estaba solo en los operativos, sino en desmantelar la corrupción, ofrecer oportunidades a los jóvenes antes de que se convirtieran en sicarios, cortar el flujo de dinero antes de que llegara a las manos equivocadas. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una certeza quedaba en el aire. Esta no era una victoria definitiva, sino un recordatorio de que el enemigo aún estaba ahí, esperando su momento para volver.